Les damos la más cordial bienvenida a la doctora María Elena Medina Mora, que nos va a hablar sobre las adicciones, los retos de la investigación para informar a las políticas públicas. Con nosotros está también la doctora Gloria Soberón, coordinadora de estudios de posgrado, a quien le cedo la palabra. Muy bien, bueno, pues, buenas tardes. Este es un momento muy importante para el posgrado de la UNAM, ahora que tenemos estas nuevas instalaciones y nos estamos conformando como una nueva entidad académica en la que estamos tratando de conjuntar los esfuerzos y aumentar las interacciones académicas entre todos nosotros. Entonces, bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, de los coordinadores de los programas, de los participantes, tutores y amigos, y sobre todo también los alumnos, que todo esto es para ustedes. Empezamos hoy un nuevo ciclo de actividades académicas en que tiene como objetivo de traer conferencistas de gran prestigio académico en distintas áreas, pero que conjuntan en su experiencia la posibilidad de interaccionar también en los distintos programas. Por eso no es casual que nos tengamos aquí coordinadores de varios de los programas del posgrado de la UNAM, y le agradezco muchísimo a la doctora María Elena Medina Mora el que haya accedido a la invitación que le hice para empezar este ciclo con esta nueva visión de actividades comunes en el posgrado. La doctora María Elena Medina Mora es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional, actualmente ocupa el puesto de directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, es investigadora nacional nivel 3, profesora de las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM. Sus campos de interés son la salud mental, las adicciones, y ha trabajado en investigación transnacional desde 1976. Es también tutor de dos o más de los programas de posgrado, y pues nos sentimos muy honrados de que esté con nosotros en esta tarde. Entonces, pues sin más, le daría la palabra a la doctora Medina Mora. Después de su presentación habría tiempo para algunas preguntas. Gracias. Mucho a la doctora Soberón y al doctor Juan José Sánchez Sosa la invitación para participar en el evento del día de hoy. Sé que inauguró este ciclo y escogí el tema antes del debate que se está dando actualmente en los medios. Me pareció además muy oportuno porque pienso que es uno de los temas donde hay mucha evidencia, donde las decisiones se toman más por ideología que por evidencia. Y en parte es porque hay preguntas para las cuales no tenemos respuestas, porque la investigación en políticas públicas en realidad es una investigación más reciente, y porque entonces nos quedan muchas preguntas y muchas oportunidades para la investigación, y sobre todo para la investigación multidisciplinaria. Entonces me pareció que hablar justamente de esto, qué sabemos y qué no sabemos y qué tenemos que saber, pues era muy oportuno hacerlo en un escenario donde tenemos tantos alumnos, esperando que entre todos podamos algún día tener una evidencia más firme para la toma de decisiones sobre la ciencia, sobre la evidencia. Gracias. ¿Se puede pasar con este o les tengo que avisar? Ok. Entonces, ¿qué es lo que incluye, o pensé que deberíamos incluir? Es qué sabemos y cuáles son los retos, y principalmente analizarlos en torno a las políticas públicas, sobre las estrategias, la evidencia y las perspectivas, y qué investigación necesitamos. Si me pasa la que sigue. Y hablar un poco de qué infraestructura hay para la investigación, qué tenemos de recursos humanos, cuáles serían las prioridades y qué financiamiento necesitaríamos. Básicamente podríamos decir, hay investigación, hay mucha investigación realizada, hay temas muy bien cubiertos, pero hay temas que no están cubiertos, y quizá lo más importante es que trabajamos de manera aislada, y entonces una propuesta
ser realmente volver a integrar la investigación pues a la manera como lo hizo ya una vez la universidad en un proyecto muy grande que integró la evidencia de todas las áreas para la toma de decisiones. Si me pasa la que sigue. Ahora, uno de los elementos que está ahora en boga es el incremento del dinero para investigación. De estos temas, este incremento al 1% en 6 años de gobierno, que fue lo que fue el compromiso de la actual administración de los recursos para ciencia y tecnología, la salud mental y las adicciones quedaron incluidas como un tema. Esta nueva perspectiva habla de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Me parece que este es un paso adelante muy importante, porque aquí mis amigas de la Facultad de Psicología hemos estado luchando muchos años por plantear que esta traslación del conocimiento a la comunidad forma parte de la investigación que debe ser financiada, pero esto no siempre había sido entendido, porque se planteaba que la investigación tendría que quedarse en la generación del conocimiento y que lo demás era aplicativo y no formaba parte de la investigación. Me parece que esta nueva perspectiva de la agenda que dirigió el rector Narro, pues nos habla de la importancia de la innovación y de realmente financiar el paso del conocimiento a la innovación. ¿Y por qué? Porque es la única manera en donde podemos realmente llevar lo que sabemos a su aplicación a la comunidad. Y en este sentido, la ciencia generaría el conocimiento, la educación lo transmite y la innovación lo transforma en nuevos productos. Y se llama innovación cuando realmente tiene una aplicación exitosa en el mercado, de tal manera que tener una patente es importante, pero no es suficiente si no tenemos recursos para desarrollarla. Entonces, la idea es que la investigación se financie desde que se genera el conocimiento hasta que se aplica a la comunidad. Se me pasa la que sigue, por favor. De tal manera que estaríamos buscando investigación que pudiera llegar de lo molecular o celular, de lo que aprendemos de lo más básico, hacia mejores opciones de tratamiento y desde estas estrategias basadas en la evidencia a mejores prácticas clínicas y comunitarias. Y todo este proceso tendría que ser financiado. Si no se financia, no vamos a poder llegar a la comunidad. Bueno, creo que hay ejemplos de sí se ha llegado, pero ha sido con mucho esfuerzo. Se me pasa la que sigue. Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades bajo este nuevo esquema? Pues empezar por reconocer que el problema de drogas ha cambiado, que México ha pasado de ser un país de trato de consumo, de tal manera que la investigación que hacíamos antes ya no es suficiente. Han cambiado las rutas de tráfico de las drogas, se ha fortalecido el crimen organizado y ciertamente ha incrementado la violencia y la muerte. Por primera vez, México tiene una disminución de la esperanza de vida de 1 año en la población de hombres de 15 a 34 años, y esto está mediado por el homicidio. Esto querría decir que sí es imperante que encontremos nuevas maneras de enfrentar el problema, y para eso tenemos que avanzar en la investigación que nos diga cómo. Sí hay nuevos mercados, búsqueda de nuevos mercados internos. Se busca específicamente a la población adolescente, que es la que es más propensa a desarrollar dependencia, y de alguna manera pues esto nos está generando incremento en los problemas. Ahora, la investigación en políticas públicas no se había desarrollado igual, se ha estado mucho más desarrollada. La investigación sobre diagnóstico, la investigación psicosocial, la investigación sobre prevención y la investigación sobre tratamiento, pero la investigación sobre políticas públicas se ha desarrollado menos. Querría decir que tendríamos que estar incorporando mucho más economistas, por ejemplo, en la investigación, y mucho más personas enfocadas a las áreas sociales. Entonces, sí requerimos una participación de estos grupos multidisciplinarios y un financiamiento para que este trabajo multidisciplinario ocurra. Se me pasa la que sigue. Entonces, ¿cuáles serían probablemente estas prioridades? Y luego vamos a revisar qué es lo que sabemos y cuáles son los retos de cada una de ellas. Es desde luego la información epidemiológica. También necesitamos investigación básica
esta que nos ayuda a entender cuál es la interacción entre los genes y el medio ambiente, entender más la neurología de la adicción, pero sobre todo ser capaces de trasladar esta evidencia nueva que tenemos del entendimiento de cómo actúan las drogas en el cerebro sobre programas de prevención más exitosos y desde luego para programas de tratamiento y la investigación en políticas públicas, su impacto y costos, porque todas las políticas tienen un costo y esos costos los tenemos que ser capaces de evaluar para poder tomar una decisión de qué política tendría más costo o menos costo, ¿no? Cuesta más prohibir la marihuana o cuesta más permitirla, hasta dónde, por qué, y tenemos que tener como la evidencia para poder tomar decisiones adecuadas. Y desde luego esta investigación de traducción, de traslación, todavía tenemos duda en la palabra que debemos usar, pero transformar este conocimiento en tecnología e innovación y hacer llegar conocimiento a la comunidad. Si me pasa la que sigue, pues empezamos con el primero, que es la epidemiología. Creo que un concepto que tenemos que entender, hay dos conceptos importantes. Muchas veces se utilizan los datos sin entender o sin analizar cuál es el alcance de la información. Entonces, uno es que sí tenemos periodos de crecimiento y decremento, que la misma política pública en un momento de crecimiento la podemos interpretar de una manera y en un periodo de decremento el mismo programa va a tener un impacto diferente. También sabemos que en las épocas en donde hay muchos problemas, la percepción de la comunidad empieza a ser más restrictiva y apoyar mucho más políticas restrictivas. En otros momentos, cuando el problema disminuye, más liberal, hay más libertad o se pretende hacer más liberal el consumo. Cuando aumentan los problemas se da la versión inversa, y esto lo vemos en muchos ejemplos de la historia. La marihuana es un ejemplo muy importante, ¿no? Empieza como un problema de unas clases bajas, era algo que no era adecuado. En los 60s es adecuado, hay mucha libertad en el consumo, después se piensa que es una droga muy peligrosa, entonces hay una prohibición, y luego se piensa que no es tan peligrosa y entonces empieza a haber liberalización, pero estas tendencias de crecimiento y decremento acompañan al problema. De tal manera que tenemos que nosotros entender en qué momento estamos para poder tener una evaluación adecuada de los programas, y sobre todo la pregunta es si el número de usuarios es realmente la variable con la que tenemos que evaluar las políticas, los programas, o tendríamos que estar pensando en los problemas o en otras variables, ¿no? Cuando plantean sus tesis, pienso que los indicadores de consumo no son los mejores solos. Si me pasa la que sigue. El otro problema es que no tenemos una sola ventana de información que nos permita dar cuenta de todo el tema. Quería decir que si nosotros pensamos que las encuestas de hogares van a dar la visión completa del problema, pues estamos muy equivocados, porque estamos dejando fuera adictos a heroína. Algunos los detectamos en las encuestas de hogares, otros no. Las personas que están detenidas, en donde tenemos mucho problema, no estarían incluidas. Tampoco los niños que están en situación de calle, ya no viven en sus casas, y todos estos grupos son los grupos en donde vamos a encontrar muchos usuarios. Entonces, quien analiza, por ejemplo, hay algunas encuestas que analizan a los usuarios de drogas y pretenden comparar con lo que te da una encuesta de hogares, pues ninguna de las dos nos da la visión completa, y nosotros pensamos que es como si queremos conocer una casa y si nos asomamos por la ventana del baño, cosa, y si nos asomamos a la recámara otra, y si nos asomamos a la cocina otra, pero en realidad el tema, para entenderlo bien, tendríamos que asomarnos a todas las ventanas y sobre todo poder identificar y analizar los datos a la luz de la información o del grupo que estamos analizando. Sí, me pasa la que sigue. Otro factor que interviene mucho en las drogas son los mercados externos, porque a veces se piensa que la política puede ser buena o mala de acuerdo a lo que pasa con el mercado interno, pero los cambios en el consumo están más determinados por los mercados externos que por las políticas internas.
sí intervienen, pero es digamos, no es el único factor. De tal manera que aquí nada más les estoy mostrando cómo es el problema de la cocaína, ¿no? Normalmente la cocaína crece nada más en esta región, es la única región donde se da la cocaína. Y pasaba siempre por el Caribe. Y teníamos este corredor del Caribe, y este corredor del Caribe deja de usarse, se empieza a usar el corredor América Central México, y cuando esto ocurre, estos son los datos de la encuesta de hogares, ¿no? Empieza a subir el consumo. Coincide desde luego, Estados Unidos disminuye su consumo, además tiene medidas de restricción en la frontera, derivados de los problemas de seguridad. Por otra parte, también Colombia necesita sacar más droga y se empiezan a buscar los mercados internos. Esto fue una política externa en la que México participó poco y tuvo que ver con la Comunidad Económica Europea y el Caribe, ¿no? Entonces esta política internacional nos modifica. Posteriormente, cuando empieza a ser muy caro pasar la cocaína por México, se abre otro corredor, un corredor que empieza a pasar por Centroamérica, sobre todo, y Sudamérica, y irse hacia África y de ahí a Europa, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas en otras regiones. Esto se los digo porque, digamos, nada de este crecimiento inicial estuvo relacionado con la política externa y no con la política interna. Si me pasa la que sigue, ¿qué es lo que vemos en México y en el mundo? Pues el crecimiento de la marihuana. Y luego se piensa, ¿verdad?, que las encuestas nos pueden decir exactamente cuántas personas utilizan droga. Nosotros sabemos que las encuestas tienen todas un índice de bajo reporte y lo que nos está dando son las tendencias. Y lo importante es ver si esas tendencias coinciden o no con otras fuentes de información y preguntarnos entonces si todas las fuentes de información nos dan la misma información, entonces podremos decir que más o menos tenemos una idea de lo que está sucediendo. Y estos en concreto son los datos de escuelas, y les muestro otras, me pasa la que sigue, que nos dice exactamente lo mismo. Estos son, les traje nada más 2 ejemplos, pero todos los datos que vamos a ver estas mismas tendencias, que es el crecimiento de la marihuana y la disminución de la cocaína, ¿no? Estas 2 tendencias, por ejemplo, son las mismas y no importa si vemos gente que entra a tratamiento en centros gubernamentales, en centros no gubernamentales, en decomisos, en ingresos, en otro tipo de instituciones, nos van a decir lo mismo. Entonces, ¿qué pensamos que tenemos esta tendencia? Bueno, quiere decir que en la encuesta todo el mundo va a contestar lo que consume, ¿no? Se me pasa lo que sigue. Estas son las tendencias internacionales, ¿no? El último informe de drogas, y lo que nos está diciendo es este crecimiento importante de marihuana y cómo este decremento que observamos en todas las encuestas y también en México de disminución de la cocaína y un repunte que estamos observando ahora también se da en el mundo. Si me pasa la que sigue, de tal manera que la pregunta es: ¿la política es buena o mala? Porque no disminuir el número de usuarios es una respuesta que no se puede dar de una manera directa. Estaríamos obligados a entender todos los factores que están involucrados en el mercado internacional y en lo que nos da cada fuente de información. Si me pasa la que sigue. Entonces, el otro punto que se ha debatido mucho es, ¿la marihuana hace daño o no hace daño? ¿Ocasiona muerte o no ocasiona muerte? Y ustedes verán que si leen los periódicos van a encontrar gente que dice muchísima muerte y otros que no causan nada de muerte, ¿no? El problema tiene que ver con la información que se tiene. Como ejemplo de la carga global de enfermedad. La carga global de enfermedad es una metodología que se desarrolla para evaluar cómo los diferentes factores de riesgo y las diferentes cómo las diferentes enfermedades contribuyen
contribuyen a dos factores, a la mortalidad y a los días vividos sin salud. Entonces, hay enfermedades como el cáncer, que tiene un impacto muy grande sobre la mortalidad. Hay enfermedades como las enfermedades mentales, que lo que tiene es un impacto muy grande sobre la calidad de vida. Entonces decimos, una persona que tiene esquizofrenia muere con esquizofrenia, no de esquizofrenia. Su carga de enfermedad tiene que ver con todos los días que vive enfermo, que son los días sin salud. Entonces estos dos factores son los que nos dan la carga de enfermedad. El último análisis se publicó en Lancet en diciembre del año pasado. Aquí, para la marihuana, se tomó en cuenta la carga sobre días vividos sin salud y no apareció la mortalidad. ¿Por qué no se consideró la mortalidad? Porque no se encontró evidencia en el mundo que nos permitiera hacer una distinción entre si la mortalidad estaba asociada con la marihuana o estaba confundida por otros factores de riesgo. Y como se utiliza nada más lo que hay de evidencia, no se incluyó la mortalidad. Quería decir que en todo caso su peso sobre la mortalidad es pequeño. Ahora, hay que estudiar desde luego mucho más para entender exactamente cuál es el impacto de la marihuana. Hay evidencia, desde luego, que está asociada con mortalidad por accidentes de vehículo de motor. Eso tiene que ver porque la marihuana, bajo la intoxicación, lo que hace es alterar la percepción de tiempo y distancia. Entonces, conducir bajo los efectos de la marihuana no es buena idea, como tampoco hacerlo bajo los efectos del alcohol. Cuando esto se incremente, desde luego vamos a tener probablemente más mortalidad asociada con estos factores. El otro es la relación con cánceres respiratorios y del cerebro. Hay suficiente evidencia en modelos animales, pero no tenemos ensayos clínicos suficientes que controlen las variables, por lo tanto en este momento no entraron. Y la última es su contribución en los suicidios. Los datos epidemiológicos sí nos muestran un incremento en la depresión y un incremento en el riesgo de suicidio. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Que las personas que no han tenido rasgos de depresión y síntomas previos a encontrarse con la marihuana, posteriormente incrementan la cantidad de depresión y con esto también el intento suicida. Tiene una base biológica explicable porque los receptores donde se liga la marihuana tienen que ver con el control de las emociones. Ahora, la pregunta es, ¿está determinado porque había otros factores de riesgo? Es decir, había una vulnerabilidad genética, había vicisitudes en la infancia, que lo que condicionan es que la gente use la droga y entonces estamos viendo esos resultados. Esa respuesta, como la evidencia del deterioro cognitivo, todavía no es concluyente. Lo que sí se ve es que la marihuana ocasiona un deterioro cognitivo porque se liga con receptores que tienen que ver con la memoria reciente y tienen que ver con la atención. Son dos factores que se requieren para estudiar y pasar las materias y pasar año, de tal manera que los datos aquí de la UNAM y fuera de la UNAM y en todo el mundo dicen que hay un deterioro de estas funciones y se incrementa el riesgo de deserción escolar hasta en 3 veces y también hay un peor funcionamiento escolar, de tal manera que no es buena idea estar estudiando y usar marihuana. En la población adulta este deterioro cognitivo, es decir, estas áreas del cerebro que se apagan, después de un tiempo de abstinencia vuelven a prenderse. Pero en los adolescentes esta evidencia no es concluyente y todo lo que nos dicen los datos es que a largo plazo no es recuperable. ¿Cuál sería el factor que explicaría que no es recuperable? Pues este momento del cerebro adolescente que todavía no acaba de madurar, que está desechando lo que ya no necesita y utilizando lo que lo va a necesitar al futuro, pueda tener un impacto a más largo plazo. Los datos epidemiológicos son concluyentes, los datos clínicos son concluyentes, necesitamos hacer un estudio longitudinal a largo plazo
que nos permita confirmar lo que ahora sabemos. Hay un estudio muy importante que siguió una cohorte de niños hasta población, hasta que tenía más de los 28 años, creo. Y lo que demostró es que los que habían usado marihuana, controlando por otras variables, tenían un funcionamiento intelectual hasta de 8 puntos inferiores a los que no lo habían consumido. Ahora necesitamos hacer un estudio multicéntrico que nos ayude a controlar todos los factores de riesgo y que nos permita ir viendo el cerebro, porque ahora ya tenemos la capacidad para verlo. Entonces la pregunta es, ¿pasa porque está asociado con otros factores de riesgo? Probablemente, pero hoy por hoy, aunque sea por esos factores de riesgo combinados, pensamos que la política tiene que ser proteger a la población adolescente. Pero es un campo de investigación fantástico para que tengamos muchas tesis y más evidencias. ¿Sí me pasa la que sigue? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los datos sobre la carga global de enfermedad? Aquí estoy mostrándoles un cuadro un poco complicado. Aquí está la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, etcétera. Aquí está el alcohol y aquí está cualquier droga sin alcohol. Lo que nos dice de los días de vida perdidos es, o aquí está por años, es que cualquier droga sin alcohol causa más pérdida. El alcohol, aquí estaría la marihuana y aquí estaría la cocaína. Es interesante que la marihuana esté en segundo lugar después de la cocaína. Lo que nos está diciendo, este es el incremento que hubo de 1990 a 2010. Hay un incremento de 21%, por eso no tiene que ver con la muerte, tiene que ver con los problemas de salud. Y lo que nosotros estamos viendo aquí tiene que ver con la cantidad de gente que fuma marihuana. Es decir, el 80% del consumo de drogas es marihuana. La prevalencia de cocaína es mucho más baja. La cocaína tiene más impacto, pero la marihuana tiene más usuarios, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo está publicado en Lancet en diciembre del año pasado. Entonces, no es una droga inocua, pero tampoco tiene los problemas que a veces se le atribuyen y hay mucha información que nos falta por saber. Si me pasa la que sigue. Ahora necesitamos, desde luego, más investigación básica que nos permite entender cómo se alteran los circuitos con las drogas. Es decir, si nosotros hacemos un tratamiento breve a un cerebro que ha desarrollado dependencia, probablemente no dé tiempo de recuperar el funcionamiento de los circuitos que no están funcionando bien. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos invertir? ¿En qué debemos de invertir? Un adicto grave que va a comunidad terapéutica, sabemos que después de un año tiene mucha probabilidad de resolver el asunto, aunque tenga muchos problemas de conducta, aunque haya estado en la cárcel por homicidio, es decir, hay evidencia que nos lo da. La falta de dinero para mantener esos modelos caros nos recomienda hacer intervenciones de 3 meses, pero tenemos muchas recaídas. Entonces, ¿en dónde debemos de intervenir? ¿Cómo definimos un adicto grave? ¿Qué requiere? Tenemos que hacer mucha más investigación al respecto. Desde luego, la adicción al juego es otro factor importantísimo que tendríamos que estar, creo que, investigando más. La relación entre genética y medio ambiente, voy a regresar un poquito a esto en un momento, y las terapias farmacológicas, es decir, hoy por hoy no tenemos medicamentos para tratar esta enfermedad. Es una enfermedad que cumple todos los criterios para clasificarlo como enfermedad. Sin embargo, todavía se piensa en la cárcel como respuesta a una enfermedad y también no tenemos suficientes fármacos. Tenemos fármacos de sustitución, pero no tenemos fármacos para el tratamiento. Es decir, podemos darle a un adicto a heroína un fármaco de sustitución, con lo cual deja de delinquir, puede trabajar, pero sigue adicto a otra sustancia. Y tenemos que trabajar en todo esto para encontrar mejores alternativas terapéuticas. Si me pasa la que sigue, no quiere decir que no haya, pero necesitamos más. La que sigue, por favor. Entonces, en la investigación básica hay como 3 áreas que creo que son importante revisar en 2 sentidos. Uno, en la necesidad de investigación
Pero en dos, también cómo podemos hacer, quienes trabajamos en los modelos de prevención y tratamiento, aprender de lo que la investigación en neurociencias nos está diciendo para desarrollar mejores modelos de prevención y tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que los modelos de prevención, aunque todos estamos de acuerdo que es importantísima, no han tenido los resultados que se esperaría. ¿Qué quiere decir? Que no estamos entendiendo a quién le tenemos que dar qué, y creo que la investigación en neurociencias nos da caminos muy interesantes. Si me pasa la anterior, por favor. Son 3 elementos. 1, entender que es una enfermedad del cerebro, querría decir que puede ser prevenida y tratada y que podemos manejar la política desde un enfoque de salud. También sabemos que no todas las personas expuestas se enferman, entender cuáles son esos riesgos genéticos y ambientales, y entonces podríamos pensar en las políticas considerando las diferencias entre las poblaciones, y también por qué debemos de proteger a los adolescentes como una población vulnerable que está en mayor riesgo. Si me pasa la que sigue. ¿Qué nos dicen? Bueno, esta pregunta es una actividad voluntaria o no lo es. Si es una conducta, la manejamos de una manera. Si es una enfermedad en donde no hay voluntad, la manejamos de otra manera. Sabemos que al principio sí es una actividad voluntaria, que después deja de ser voluntario porque las drogas afectan básicamente el juicio, la toma de decisiones y estas áreas que nos permiten controlar la conducta, y estos cambios que se ven en el cerebro pueden explicar esta conducta autodestructiva. Querría decir que una persona, todos conocemos personas que son dependientes al alcohol, a pesar de que quieren dejarlo, están conscientes del riesgo que implica, no lo pueden dejar, o al tabaco. Lo mismo pasa con las drogas. Ahora, no todas las drogas, ¿verdad?, tienen el mismo riesgo de desarrollar dependencia. Más o menos la tercera parte de los que fuman se vuelven dependientes, como el 15% de los que beben y como el 9% de los que fuman marihuana, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos arriba? Tenemos un cerebro normal, tenemos un cerebro que se apagó porque ha estado muy expuesto, y luego un cerebro que después de un tiempo de abstinencia empieza a volver a recuperar sus funciones. ¿Qué quiere decir? Que sí es una enfermedad que podemos tratar. Si me pasa la que sigue, que podemos tratar y que podemos prevenir. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ahora, ¿por qué no a todos nos pasa lo mismo? Porque estamos influidos por los genes y el medio ambiente. Sabemos que no todos los cerebros apetecen las drogas de igual manera. Hay selectividad por tipo de droga. También sabemos que al principio consumimos por probablemente factores del medio ambiente y alguno por personalidad, y después empezamos a seguimos consumiendo por efectos farmacológicos, y al final estos tienen una importancia mucho más importante. Pero si me pasa la que sigue, por favor, y luego regresamos a esta. También sabemos, ¿verdad?, que no todas las personas que están en el mismo riesgo, y es una combinación siempre de estos factores biológicos, porque hay una sensibilidad a los efectos de las drogas, genéticos, porque sí hay una predisposición, pero tiene que haber factores del medio ambiente para que esta predisposición genética se manifieste, y también tenemos que tener exposición a las drogas y muy probablemente vicisitudes en la infancia. El que más pesa es la experiencia de violencia, tanto directa como ser testigo de violencia. Entonces vemos que las personas son diferentes, de tal manera que por eso se piensa que los programas de prevención deberían de estar desarrollados para entender o para llegar a las necesidades específicas de las personas de acuerdo con sus necesidades. Esto tiene que ver con el nivel de intensidad de la intervención y con lo que le puede funcionar a una persona versus otra. Si me pasa la anterior, por favor. Y la anterior es, pues si el cerebro se recupera, veíamos que sí, de tal manera que sí es una enfermedad que podemos tratar, y entonces la política debería de incluir las opciones a tratamiento. Si me pasa la que sigue y la que sigue. ¿Qué pasa en el cerebro adolescente?
pues sabemos que el cerebro adolescente se desarrolla la parte emocional muy rápido. Y tenemos el sistema límbico a todo su potencial desde edades muy tempranas, pero la parte cognitiva se desarrolla de manera muy tardía, de tal manera que están movidos por las emociones. Si queremos hacer prevención, tenemos que entender qué es lo que los mueve y qué podemos hacer por ellos, ¿no? Si me pasa la que sigue. De tal manera que cuáles serían estas lecciones, que sí tenemos una evidencia que hay una incapacidad para inhibir la conducta, de tal manera que hay un problema de voluntad, si es una enfermedad de la voluntad, que los adictos se involucran en conductas para compensar un hipofuncionamiento de las señales de recompensa, de tal manera que sí está determinado biológicamente. Se le da mucha más importancia a las drogas y menos a otras conductas motivadas. Nosotros sabemos que afectan justamente las áreas del cerebro que tienen que ver con la motivación, en las áreas donde tenemos, es donde recibimos el impacto de la recompensa. La conducta se repite cuando hay una recompensa, pero cuando se introducen las drogas y el nivel de recompensa es muy por encima de la recompensa normal, o sea, estamos hablando de comida, de sexo, de los chocolates, todas esas cosas que nos gustan, que repetimos porque nos gustan, porque así está de alguna manera desarrollado nuestro cerebro. Cuando le damos drogas, las recompensas, las motivantes tradicionales que antes nos gustaban dejan de gustar, hay una falla en el control de impulsos. Me voy a ir un poco rápido porque me pasa la que sigue. Tenemos mucha evidencia sobre entender la impulsividad, y tanto en los niños como en los adolescentes, y porque eso nos lleva a mejores programas de tratamiento. No me voy a detener en esto. Me pasa la que sigue. La que sigue, por favor. Y también sobre las diferencias individuales, ¿no? Y que es la interacción de todos estos factores lo que nos daría estas respuestas diferentes, de tal manera que sí tenemos que hablar de factores, de si es una persona responsable o no de la conducta y qué debemos de hacer cuando una persona cometió un delito por conseguir una droga, ¿no? Y cómo lo debemos de tratar. Si lo metemos a la cárcel, entra adicto, sale adicto, vuelve a delinquir, vuelve a entrar a la cárcel, de tal manera que el tratamiento se vuelve de una manera muy importante un factor de prevención de problemas sociales. ¿Me pasa la que sigue? Ahora, ¿cuál es otro factor? Digamos, aquí evaluamos, hay una evidencia muy importante en las neurociencias que tenemos que traer a los modelos de intervención y tratamiento y también a las políticas públicas. Pero hay otra área de investigación que también se vuelve muy importante y que es esta relación entre droga, delito y violencia. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vemos que muchas veces se dice tenemos que legalizar la marihuana para terminar con el crimen organizado, y ojalá eso fuera cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Cuál es esa relación entre droga y crimen? ¿Cuáles son las interacciones entre el individuo, la droga y el contexto? ¿Cómo es estos fenómenos de los mercados internos se relacionan con la droga y el delito? ¿Cómo se asocian con el homicidio, suicidio, accidentes, etcétera? Les voy a poner dos ejemplos, pero este es un área que merece mucho más análisis. Si me pasa la que sigue. ¿Qué es lo que sabemos, por ejemplo, de la marihuana? Sabemos que aquí tenemos la asociación entre conducta antisocial, los que no consumen, los que solo consumen marihuana y los que consumen marihuana combinada con otras drogas. Vemos claramente cómo el menor índice está en los no consumidores, después en los que solo consumen marihuana y después los que la combinan con otras drogas o solo usan otras drogas, y esto se da en hombres y mujeres. La pregunta es, ¿esto se debe a la marihuana o se debe al entorno social de donde vienen las personas? Realmente es este factor, plurideterminado, los que nos podría estar explicando qué hay detrás de esto. Si me pasa lo que sigue, nosotros tenemos también, bueno, ¿por qué necesitamos entender
qué hay en el entorno social, porque si nosotros analizamos estos temas desde los determinantes sociales, que es todo este marco conceptual que propuso la Organización Mundial de la Salud para evaluar la inequidad, encontramos que en todas estas comunidades, que esa respuesta está determinada por la inequidad en las comunidades. Si nosotros atribuimos el problema a las drogas y no a las características de la comunidad, la política va a ser: voy a tener éxito de cuánta droga decomiso, cuánta gente meto a la cárcel. Si yo entiendo que depende de este entorno social de donde vienen estas personas, la política tendría que ser desarrollo, oportunidades de educación, de empleo, escenarios ambientales atractivos, alternativas para el uso de drogas. Y me parece que muchas veces la política se enfoca sobre la droga en lugar de entender ese medio ambiente. Por eso toda la investigación que se haga para entender cómo estos escenarios de inequidad determinan la conducta son muy importantes, porque serán los que nos darán más elementos para proponer políticas de desarrollo y no contra las drogas. Por en la prevención, pues ya habíamos hablado de que no todos los modelos han tenido éxito, entonces tenemos que entender cosas que estarían determinando el éxito o no de los programas, como cómo se da esa interacción entre el gen y el medio ambiente, cómo es que se moldean los factores de riesgo y protección, qué pasa con los individuos que tienen muchos riesgos y salen adelante, qué pasa con los que tienen poquitos riesgos y fracasan. Y este conocimiento sí tenemos que usarlo para desarrollar estrategias de prevención. Ahora, muchas veces tenemos investigaciones que nos hablan de modelos que son muy exitosos, pero tendríamos que estar considerando también el sistema. Es decir, yo puedo tener un modelo de prevención muy caro, llego a una escuela, lo aplico, tengo éxito mientras estoy allí y luego me voy, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que tenemos que avanzar mucho en entender cómo podemos desarrollar modelos que se queden en las instituciones, que sean modelos sustentables. Y si nosotros tuviéramos que escoger entre un modelo sustentable y otro que tiene un impacto un poco mayor, probablemente tendríamos que estar eligiendo por el modelo que se adapta a las condiciones y se va a quedar cuando termine la investigación. Creo que toda esta parte de la sustentabilidad es algo que necesitamos analizar mucho mejor. Y desde luego entender las barreras por las cuales desarrollamos los modelos, sabemos que funcionan, las instituciones los tienen que aplicar y llegamos, capacitamos a la gente, aprenden las herramientas, llegamos a las instituciones y no se aplica. Y me parece que hay un elemento aquí que nos está faltando, y que es cómo lo elevamos a nivel de política, lo bajamos con financiamiento, ¿no? Querría decir que si yo hago un programa de tratamiento, es exitoso y llego a la comunidad y no se aplica, lo tendría que aceptar el director del centro, lo tendría que aceptar, tendría que ser motivo de la política para que le den el financiamiento a ese centro, y tendríamos que pagar el tiempo de los terapeutas. Es decir, que un elemento que no hacemos es considerar el costo del personal para que se dedique al programa. Creo que estos son elementos de sustentabilidad que tendríamos que incluir en nuestros programas de investigación. Voy a regresar un poquito más adelante a explicar esto. Y desde luego los estudios de costo, porque nosotros podemos pensar que, por ejemplo, identificar a personas que tienen riesgo de usar drogas y hacer prevención es algo muy bueno, pero puede ser mucho más caro que identificar a personas que están teniendo problemas y tratarlas, porque convencer a una gente que no siente que tiene un problema, que no quiere tratamiento, vaya a tratamiento, si tengo 3 pesos, ¿en dónde los voy a invertir? Entonces, entender cuánto me cuesta y cuánto saco de mi inversión también me ayudaría a tomar decisiones de cuál debe ser mi mejor modelo de intervención. ¿Me pasa la que sigue? Desde luego, en el tratamiento, pues hablábamos de la necesidad de los tratamientos farmacológicos, pero sabemos que estos no son suficientes, tenemos que hacer la combinación
de tratamientos farmacológicos y conductuales. Hoy por hoy nuestros mejores modelos son los basados en la conducta. Tendríamos que estar pensando en tratamientos para condiciones comórbidas. Más o menos el 50% de las personas que tienen dependencia, alcohol y drogas tienen un trastorno mental. Si nada más ponemos drogas se incrementa, y si nada más vemos a los adictos graves todavía es más alto. Sin embargo, hoy por hoy tenemos centros para salud mental y centros para drogas y no se trabajan los dos elementos, pero lo mismo hablaríamos de obesidad y lo mismo estaríamos hablando de muchos otros trastornos. Entonces, pensar en modelos que se dé la atención integrada a todas las necesidades de los adolescentes probablemente sería un camino que deberíamos de intentar. Si me pasa la que sigue. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esta evidencia científica a la comunidad? O sea, ya tenemos los modelos funcionan, tenemos todos los elementos y no llegan a la comunidad. Más o menos sabemos que el tiempo que tarda la evidencia en llegar a la comunidad tarda de 7 a 10 años, de tal manera que tenemos que estar muy contentos. ¿Cuánto tardó el modelo de Héctor en llegar a la comunidad? 20. Entonces, tenemos que desarrollar mecanismos para que la evidencia realmente llegue, porque tenemos la evidencia y no llega. Bueno, y ese llegó, ¿no? Ese es uno de nuestros modelos exitosos, de nuestros orgullos, pero tarda demasiado tiempo, ¿no? ¿Por qué? O sea, y yo pienso que parte de eso tiene que ver con que el modelo de investigación no te lleva hasta la comunidad, ¿no? El Instituto de Medicina de Estados Unidos lo que sugiere es que la investigación se haga en la comunidad, ¿no? Es parte de los nuevos modelos que están haciendo aquí en Aguascalientes, en fin, con muy buenos resultados. En lugar de hacer un modelo en condiciones controladas y luego llevarlo a la comunidad, es aplicarlo directamente en la comunidad, trabajar con la gente que da el programa como parte de la investigación, pagarles su tiempo. Por eso los ensayos clínicos son tan caros y luego no se financian porque salen muy caros, pero si no lo hacemos de esa manera nunca va a llegar a la comunidad, ¿no? Entonces pienso que eso es parte de cómo debe modificarse la política de CONACYT, porque tenemos problemas de la fidelidad si lo hacemos en condiciones controladas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una base de datos de todos los adictos que están en tratamiento y unos investigadores que lo que hicieron fue comparar cuáles eran las características de las personas que estuvieron en los centros de tratamiento, y se hizo la investigación con ellos. Y después compararon el matching, ¿no? Y resulta que el matching era de un 20%. Quería decir que estábamos nosotros recomendando lo que se había hecho con un 20% de chicos que iban a todas las sesiones, se portan bien, tienen recursos para aplicarlos en la comunidad, que no tenía nada que ver con eso, de tal manera que aplicar los programas en la comunidad es mucho más caro, pero lo tenemos que financiar. Si me pasa la que sigue, y la que sigue, esto es lo que les decía del Instituto de Medicina. Entonces llegamos a la parte final, que tendría que ver sobre cuáles serían las preguntas para las políticas públicas. Una importante es si la marihuana es una droga de entrada, porque ese es un argumento que se ha utilizado. Ya vimos que la prevalencia no era el mejor indicador. ¿Qué proporción del crimen está asociado con las drogas? ¿Pueden romperse los mercados locales? ¿Cuál es el impacto del encarcelamiento sobre los precios? ¿Cuál es de la droga? ¿Cuál es el impacto del tratamiento? Si la legalización realmente disminuiría, si es posible regular los mercados y cuáles son las consecuencias de las políticas. Tenemos un poquito de tiempo para... Okay. Si me pasa la que sigue. ¿Es la marihuana droga de entrada? Tenemos una observación. Prácticamente todos los usuarios de drogas empezaron por la marihuana, el alcohol y el tabaco. Hay muy poquita gente que empieza directo sobre drogas. Los que violan este patrón son jóvenes y más recientemente, pero realmente son muy poquitos. Pero ¿qué es lo que determina que pasen de una droga a otra? O sea, que pasen de la marihuana a otra droga. Pero lo que nosotros encontramos es que no era el consumo,
sino la conjugación de muchos factores de riesgo, es decir, que para pasar de la marihuana a otras drogas conjugas patrones de riesgo. La pregunta de fondo tendría que ser entonces si la marihuana realmente sensibiliza al cerebro y lo hace más propenso a la apetencia y al desarrollo de dependencia. Bueno, eso lo tenemos que investigar. Si me pasa la que sigue. Otro es el problema de que no hay una diferenciación muy clara de qué estamos hablando. Estamos hablando de despenalizar, de descriminalizar, de legalizar. Estamos hablando de un libre mercado, de un mercado regulado, y normalmente todas estas preguntas se tienen juntas. Y no hay una distinción. En México nunca ha considerado, nunca ha penado el consumo. O sea, el consumo no es un delito en ninguna de nuestras leyes. En 1988, que salió una convención internacional, decía que los países deberían de considerar el uso como crimen, y nunca hubo un uso. En 1994 el Código Penal traía las cantidades como una guía para los jueces, y posteriormente el gobierno de Fox se abrió otra ley donde establecía en el cuerpo de la ley cuánta cantidad de droga se puede traer para no ser un delito. No hemos encontrado que este cambio en la ley haya tenido ningún impacto. Sin embargo, la evidencia que se tiene, por ejemplo, en estudios en la frontera norte, es que a los chicos se les sigue deteniendo cuando traen una cantidad mínima para su uso personal. Entonces, bueno, sí tenemos que educar a la policía. La pregunta es, ¿debemos de revisitar o no las dosis personales? Actualmente se permite, por ejemplo, medio gramo de coca, pero en realidad lo que se vende es uno. Entonces, si la gente quiere que no la detengan, tiene que comprarlo, consumir la mitad, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay muchas voces que hablan de que sí tenemos que revisitar las dosis, pero lo tenemos que revisitar desde la evidencia y saber exactamente qué es lo que debemos hacer. Hoy por hoy sí tenemos mucha gente en la cárcel por drogas. En las cárceles federales el principal problema es el consumo, es la posesión de pequeñas cantidades, como el 80% marihuana. Eso nos habla de que tenemos que repensar. Eso no quiere decir que tenemos que ir a un libre mercado, ¿no? Un libre mercado significaría que tuviéramos mucha gente buscando a los adolescentes para consumir mucho más. El alcohol no lo hemos podido controlar. Tenemos los Oxxos que venden alcohol 24 horas, dependen de una compañía con la que no se ha podido pactar que no vendan alcohol, que no le vendan alcohol a los adolescentes 24 horas del día. Entonces, nuestra pregunta es, ¿el país está listo para regular o no está listo para regular? Y sí tenemos mucho de dónde avanzar, sin las consecuencias negativas de una política que no está dando tampoco los resultados que queremos, ¿no? Si me pasa la última. No me la quieren pasar. Bueno, el otro elemento que está en esta diapositiva es realmente la marihuana. Es que quedó muy abajo, pero realmente la marihuana le da dinero a los narcotraficantes o no, porque ese es otro de los argumentos. Si nosotros legalizamos, le quitamos el dinero a los narcotraficantes. Realmente se tendría que legalizar todas las drogas para que eso ocurriera. La marihuana, digamos, Naciones Unidas sí plantea, y también Estados Unidos, que es una cantidad muy grande, pero en realidad el estudio de la Rand Corporation nos habla del 15%, o sea, de una cantidad muy pequeña. Lo que está pasando es que Estados Unidos se está volviendo autosuficiente, todavía vendemos un poco a Europa, Canadá le vende a Estados Unidos, y la tendencia es que la marihuana deje de ser un negocio. Nosotros sabemos que cuando disminuyó el negocio de la cocaína hubo trata de mujeres, explotación de migrantes, en fin, una gran cantidad de delitos que estarían ahí. Entonces, lo que me parece que no debe de ser es que sea un problema muy complejo
se disminuya a un factor muy individual. Y el último concepto, ¿verdad?, es esto que tiene que ver con la violencia, y muchas veces no se entiende cuál es la relación entre drogas y violencia. Entonces tenemos una dimensión farmacológica, y entonces aquí la pregunta es: ¿la marihuana por su factor farmacológico ocasiona violencia? No. ¿El alcohol? Sí, porque pues disminuye la capacidad de las personas para controlar la agresión. Hay una violencia económico-compulsiva, que es lo que se hace para conseguir la droga en un mercado ilegal. Hay una violencia sistémica, que tiene que ver con la distribución, producción y tráfico de drogas, y hay una violencia estructural que tiene que ver con la penetración del crimen organizado en la gobernanza de un país, en la sociedad. Nosotros, ¿qué tenemos? Un altísimo índice sistémico y estructural, muy poco crimen asociado con el consumo, y desde luego poco por la droga. Entonces, nosotros queremos reducir la violencia, pues no la vamos a reducir con medidas del consumo, lo vamos a reducir con medidas de donde está la violencia. Y ese es un factor que se tiene que analizar independiente de las drogas. Hay un elemento, pero no es la explicación total. De tal manera que lo que nos dicen estos antecedentes es: tenemos mucha evidencia, sí, tenemos suficiente evidencia para pensar en una política mejor, sí, pero no tenemos todas las respuestas para una política definitiva, y necesitamos mucha más investigación que haga que las decisiones no se tomen sobre la ideología, sino en base a la evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nada más dar las gracias realmente, no solo por su presencia, sino por el tema que nos presentó de manera tan integral, y en donde se ve que sabemos muchas cosas no las sabemos, y que el debate nos está centrando realmente en la evidencia, y creo que es muy importante el esclarecer estos puntos. Entonces yo pasaría a ver si hubiera algunas preguntas de parte del público. Gracias, buenas tardes. Cielo Martínez, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Mi pregunta es: bien, las adicciones tienen todas las características para centrarse en una enfermedad psiquiátrica, pero hay muchas otras enfermedades psiquiátricas que aún las políticas públicas no contempla el uso de los medicamentos, por lo menos los medicamentos gratuitos para los pacientes. Creo que hay una gran distancia de aquí a que el gobierno destine como tal los medicamentos necesarios para el uso y el control de las enfermedades psiquiátricas. ¿Qué tan lejos ve usted, doctora, la posibilidad de que las políticas públicas vayan encaminadas a que las personas reciban sus tratamientos farmacológicos de forma gratuita? Me encanta tu pregunta. Pues nos salimos un poquito del tema y yo primero voy a poner el tema de las drogas y después vamos a ver el tema de los medicamentos para los enfermos. En México tenemos un índice muy bajito de consumo de drogas médicas fuera de prescripción. Ese es el principal problema de abuso de Estados Unidos, que es el consumo de los narcóticos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy el mejor medicamento para manejo del dolor grave son, la morfina. En Naciones Unidas produce morfina barata para los enfermos y cerca del 80% de lo
consumen los países ricos. México no tiene un problema de abuso, pero tampoco tiene disponibilidad para el cuidado de los enfermos. Nosotros tendríamos que estar aumentando la disponibilidad y estableciendo políticas públicas que impidieran que se desviara al mercado y tuviéramos muchos adictos a estas drogas, ¿no? El primer caso de abuso de heroína que llegó al instituto fue una señora, en ese entonces de mi edad, que se había caído, había tomado un medicamento narcótico, se había vuelto adicta al narcótico, pero su hija le había dicho que era mejor usar heroína, que no es tan complicado conseguirla, entonces se convirtió en adicta y llegó a tratamiento. Entonces te digo esto porque tenemos siempre los dos lados, el lado de la disponibilidad y el lado del riesgo. Para las drogas ha sido muy efectiva la regulación para que no haya desviación al mercado ilegal, pero no tenemos acceso a medicamentos para el cuidado paliativo. ¿Okay? ¿Qué puede hacer la política? Mucho para incrementar la disponibilidad y evitar el riesgo. No nos da tiempo hoy, pero hay una serie de medidas muy efectivas. ¿Qué nos está pasando en el caso de los enfermos que no son, digamos, no por adicción, sino por otros? El CAUCES, que es lo que determina el seguro popular, en donde hay disponibilidad de dinero para tratar a los enfermos, incluye 17 enfermedades, incluye tratamiento psicoterapéutico y medicamentos. Tienes razón de que los enfermos no los están recibiendo. Y no los están recibiendo por una simple razón. El CAUCES establece que la atención tiene que darse en primer nivel de atención, ¿no? Entonces, las instituciones como nosotros, que atendemos prácticamente a una cantidad muy importante de enfermos, podemos internarlos 10 días, eso nos paga el Seguro Popular si están afiliados. Si necesitan más internamiento, podemos darles otros 10 días, pero un solo internamiento en el año. Mientras están internados, mi presupuesto me permite darles los medicamentos. Cuando salen a la consulta ambulatoria ya no les puedo dar los medicamentos, y el Seguro Popular no se los paga, solo si se atienden en primer nivel. Pero la Ciudad de México tiene 12 centros de salud con servicios de salud mental. Entonces, la política está pensada en un modelo ideal, que es hacia donde debemos de ir, que es a mucho mayor participación del primer nivel de atención, pero hoy por hoy la mayor parte de los enfermos los atienden las instituciones psiquiátricas y no tienen acceso a medicamentos. Es muy fácil ahí la política pública, ¿no? Que habría que encontrar ese mecanismo que estimule la aparición de los centros de salud en primer nivel de atención, que podrán darle control a los pacientes que están controlados y mandarlos a nosotros, a los pacientes más graves. Entonces tenemos que encontrar ese puente, ¿no? Entonces la política pública desde luego lo puede hacer, ya lo incorporó, ese fue el primer paso. Ahora tenemos que encontrar cómo hacer que sí tengan acceso a los medicamentos. El presupuesto está, lo más grave es que tiene que ver con el sistema, no con el presupuesto. En la sala 2, una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Abaitua, de posgrado de FES Aragón. Mi pregunta versa principalmente en cuanto al último comentario que hizo de que en las zonas conflictivas hay que atacarla de determinada manera drogas. Mi pregunta versa, ¿es necesario armar algún grupo por parte de sociedades o estudiosos de psicología, de derecho u otras instituciones para poder atacar este tipo de problema de lleno en lo que son las zonas conflictivas, como son el sur del país, el norte, donde tenemos bastante problema en cuanto al problema de drogas, en cuanto a ventas, consumo u otras situaciones donde están afectando principalmente a la sociedad que está en este tipo de lugares? Y si estas instituciones psiquiátricas que están consideradas en el presupuesto que acabo de mencionar pueden atacar este tipo de problema. Por eso mismo hacer este grupo armado, por ejemplo.
y si tiene algunos criterios que sabemos que podrían aplicarse en la misma sociedad, ya sea a nivel educacional, a nivel social o armado de determinadas conferencias u otras situaciones para poder atacarlo de lleno, ¿no? Porque ya sabemos que el control va por grupos de poder, pero aunque sean de tipo de poder, la misma sociedad puede tener determinados criterios para poder negar este tipo de situaciones. Sí, yo creo que tocas un problema interesante y es qué hacemos en estas comunidades que tienen muchos problemas, ¿no? Y desde luego sí hay modelos exitosos, pero no son desde la psiquiatría. Y cuando yo hablé del dinero para fármacos, estaba hablando de los pacientes psiquiátricos, que me hizo el favor de hacerme la pregunta una compañera de trabajo social, no necesariamente de los adictos, porque decíamos, para las personas con dependencia hay ciertos medicamentos que les sirven, pero hoy por hoy los mejores tratamientos son los psicoterapéuticos, sí están incluidos en el CAUCES. La psiquiatría puede hacer un cachito importante, pero es un pequeño, que es tratar a los adictos que tienen una comorbilidad psiquiátrica. Y si nosotros somos capaces de tratar el problema mental en la infancia, sí habremos contribuido de manera muy importante a la prevención de las adicciones, pero nos toca un pedazo pequeño. Lo mismo podríamos decir a la psicología, a la sociología. Tenemos que trabajar todos juntos. ¿Cuáles son esos modelos exitosos en estas comunidades de riesgo? Son modelos que incorporan a todo, en primer lugar, atienden las políticas de desarrollo. No es nada más en contra de la droga, sino una política de desarrollo donde hable de alternativas, donde hable de hacer escenarios seguros, de garantizar, que la comunidad pueda tener estas alternativas que requiere para manejar su problema, y en donde todas las disciplinas trabajan juntos para buscar alternativas, para resolver los conflictos, para encontrar soluciones no violentas a los conflictos, que es un elemento muy importante. En fin, es una interacción de muchos modelos dentro de una misma comunidad, lo que hace que esas comunidades puedan salir adelante. Hay muchos ejemplos exitosos y si me mandas un correo yo te puedo mandar las referencias para que las puedas ver. Hay un elemento muy importante de la participación activa de las gentes de la comunidad, es decir, no depende necesariamente de los grupos de poder, sino de la misma comunidad que se une para trabajar y aprovechar lo que las diferentes instancias les pueden dar. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Primero quería felicitarla, ¿no?, por la exposición tan clara y interesante y constructiva que hoy nos presenta, pero yo tenía una duda. Por ejemplo, hay una serie de datos que nos presentan como evidencias, ¿no?, pero hay, a mi parecer, un aspecto de la generalización que se dan los resultados que puede considerarse un poco sesgada, ¿no? O sea, tenemos una población clínica, una población que consideramos, que muestreamos, ¿no?, en la investigación para conocer los efectos que tiene una serie de sustancias sobre los procesos cognitivos y la funcionalidad o el funcionamiento de los individuos, ¿no?, socialmente, o la integración de los individuos, pero también existe, digamos, un problema de representatividad, que esos datos, esas poblaciones acuden a los centros de tratamiento porque tienen un problema que en muchos casos no está representado o no representa, ¿no?, el problema o la situación en su conjunto de la población. Entonces, eventualmente, si queremos presentar evidencia que sea objetiva para que los consumidores y los hacedores de políticas tomen decisiones, no podemos superponer la ideología, ¿no?, o superponer estos datos a la población. Necesitamos conocer cómo funciona ese problema en la población, ¿no?, que sea representativo. Nuestro muestreo, nuestra información tiene que ser objetiva, ¿no?, no puede ser objetiva a medias,
Y esa, todo mi comentario, esa era mi observación. Me da mucho gusto que tengas dudas, porque de eso se trata, ¿no? De que tenemos muchas preguntas que tenemos que contestar y nosotros como investigadores y alumnos, y esa es nuestra obligación, encontrar estas respuestas. Y estoy de acuerdo contigo. Todas las encuestas, todos los estudios tienen un sesgo, tienen una limitación y tenemos que ser capaces de reconocerla. Los datos de la población que llega a tratamiento es la que llega a tratamiento. Entonces, obviamente, ¿qué nos dicen? ¿Qué pasa con la gente que llega a tratamiento? ¿Cómo le harías para hacer una encuesta que fuera representativa? ¿O qué harías de un estudio para que fuera representativo? Yo pienso, ¿no?, que el problema en ese sentido es muy complicado. Siempre hay deshabilidad social, ¿no? O sea, las personas quizá no se comprometan a un estudio a gran escala porque saben que hay, digamos, un prejuicio de la sociedad todavía sobre el consumo de ciertas sustancias, aunque haya una doble moral también, ¿no?, en ese sentido. Sí, tienes razón, y yo digo que en las encuestas de hogares no llegas, tocas la puerta y le preguntas, oiga, ¿usted fuma marihuana? ¿No? Entonces tienes un muestreo representativo, puedes tener todos los controles metodológicos, vas a tener siempre ese riesgo, sí vas a tener siempre un bajo reporte. Yo creo que lo que necesitarías es verla desde todas las ventanas. ¿Qué te dice la población que está en tratamiento? ¿Qué te dicen los usuarios en comunidades que no están en tratamiento? ¿Qué te dicen las encuestas de escuelas? Ahí es al revés, como bien planteas, que tenemos muchos más que dicen que usan droga que las que los usan, ¿no? Pero porque se vuelve anónimo, ¿me entiendes? O sea, entonces sí tienes que tener siempre un criterio de hasta dónde, cuál es tu nivel de error para poder interpretar. Y me parece que uno de los máximos problemas es que no se interpretan bien los datos. Hay modelos de intervención rápida. Yo digo que cuando todos los modelos te dicen más o menos la misma información, no vamos a saber cuántos hábitos tenemos, pero podemos saber en dónde está el problema, en dónde es mayor, en dónde es menor. Si tú juntas todas las ventanas y te da una visión más o menos coherente, ¿no? Pero pensar que vamos a tener el número exacto, pues es imposible, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y muchas felicidades, doctora. Realmente volver a darle las gracias, ha sido muy interesante y también la discusión muestra las distintas interacciones que este tema y la conferencia que nos han dado se pueden dar en el posgrado y pues creo que habría que aprovechar las sinergias que se generan aquí para seguir discutiendo y creo que la doctora nos ha dado su correo y creo que sería un puente muy importante también de canalizar a través de ella todas las inquietudes. Pues muchísimas gracias.